La triste muerte de Julián Figueroa, como nunca te la contaron. Julián Figueroa no murió dormido. Murió después de una noche en la que vio serpientes en las paredes, asustó a su hijo de 6 años hasta hacerlo llorar. Bajó a hablar con su prima sin recordar que acababa de ver a su familia. Y eso nunca apareció en ningún titular. Esa noche, la del sábado 8 de abril de 2023, algo dentro de Julián ya se estaba apagando. Y las personas que estaban en esa casa lo vieron, lo vivieron, pero cuando llegaron las autoridades al día siguiente, nada de eso fue parte del reporte oficial. La versión fue infarto fulminante, muerte natural, y el cuerpo fue cremado esa misma noche antes de que amaneciera, antes de que alguien pudiera hacer una sola pregunta adicional. Lo que los medios nunca contaron es esto. Julián Figueroa tenía un implante médico dentro de su cuerpo que nadie mencionó. Un implante que fue colocado meses antes sin que su propia esposa lo supiera. Un implante del que el médico advirtió con claridad lo que pasaría si no se seguía el protocolo exacto. Y el protocolo no se siguió. Y casi 3 años después, la mujer que encontró el cuerpo de Julián esa mañana decidió hablar y señaló con nombre propio al responsable. Hoy vas a descubrir lo que pasó hora por hora en las últimas 48 horas de vida de Julián Figueroa. Vas a conocer la advertencia médica que fue ignorada y la cadena de eventos que vino después. Y vas a entender por qué, con el cuerpo ya cremado, hay preguntas sobre esta muerte que nunca podrán responderse. Y si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Presiona el botón de suscripción y activa la campanita. Aquí hay investigación. Cada video que lanzamos vas a ser el primero en saberlo. Quédate hasta el final porque esta es la historia de Julián Figueroa como nadie te la había contado. Para entender lo que pasó la noche del 9 de abril, hay que retroceder al sábado 8. Porque ese día Julián Figueroa hizo algo que hoy, leído con cuidado, suena diferente a como sonó en ese momento. El 8 de abril era el aniversario luctuoso de Joan Sebastián, su padre. Una fecha que Julián nunca pudo atravesar sin que el dolor lo aplastara. Y ese sábado no fue diferente. Al contrario, fue peor que cualquier otro año anterior. Esa mañana publicó en sus redes sociales lo que sería su último mensaje público, y las palabras que eligió no fueron las de alguien que está bien. Escribió que 8 años después de la partida de su padre, el tiempo sabía más amargo, que la gente decía que el tiempo todo lo cura, pero que eso era una mentira, que cada día dolía más. Escribió que a él no le importaban los Grammy, ni la fama, ni el dinero, que su único deseo era poder abrazar a su papá una vez más, y cerró con una frase que hoy pesa diferente. Te amo, papá, y si me duele tu muerte es porque tu vida era tan valiosa para mí. La grafóloga Merifer Centeno analizó ese mensaje y fue directa. Los indicadores de depresión profunda eran evidentes en cada línea. No era nostalgia, no era un recuerdo bonito compartido en redes. Era el grito de un hombre que por dentro se estaba despedazando, y ese grito fue publicado pocas horas antes de que Julián comenzara a ver serpientes en las paredes del cuarto donde dormía su hijo de 6 años. Si este documental te está llegando, deja el like ahora. Es la forma más sencilla de decirnos que este tipo de contenido importa y nos ayuda a seguir trayendo historias que merecen ser contadas. Pero lo que pasó después de ese post, esa misma noche, es algo que los medios nunca detallaron con la profundidad que merece. Y es exactamente ahí donde la historia cambia de figura. La viuda de Julián Figueroa, Imelda Garza Tuñón, lo contó en un podcast y en entrevistas televisivas con una precisión que solo tiene quien vivió esos momentos desde adentro. Y lo que describió es una cronología que nadie había armado así hasta ese momento. El viernes 7 de abril, Imelda propuso una salida familiar al cine con Julián y su hijo José Julián. Julián no quiso ir. Dijo que tenía mucha ansiedad, que no se sentía bien y que además al día siguiente era el aniversario de muerte de su papá. Ese rechazo, visto hoy, no fue capricho. Fue la primera señal de que algo dentro de él ya no estaba funcionando como debía. El sábado 8 por la noche, después de publicar esa última carta para Joan Sebastián,
Julián subió al cuarto donde estaban Imelda y el pequeño José Julián y empezó a decir que veía serpientes, serpientes por todos lados, en las paredes, en el cuarto, por todas partes. El niño de 6 años comenzó a llorar de miedo y fue Imelda quien tuvo que intervenir. Le dijo a Julián: «Bájate, no estés en el cuarto, lo estás asustando, míralo, lo estás haciendo llorar. Para él, tú eres el fuerte, su papá, y lo estás preocupando». Julián bajó, pero no fue a descansar. Fue al cuarto de su prima Maribel García y le dijo exactamente lo mismo, que veía serpientes por todas partes. Y después de eso le preguntó por Imelda y por José Julián, como si no recordara que acababa de estar con ellos minutos antes. Eso no es olvido, eso es disociación. Es un cerebro que bajo el peso de las sustancias, el estrés y la desesperación ya no podía sostener la continuidad de la realidad. Julián se fue a su cuarto, cerró la puerta. Y esa fue la última vez que alguien lo vio con vida. Al día siguiente, cuando Imelda abrió esa puerta, lo que encontró y el olor que dice que nunca podrá olvidar la marcaron para siempre. En 3 dictámenes psiquiátricos y psicológicos, ante la policía y ante las autoridades, tuvo que relatar ese momento. Y cada vez que lo hace, dice lo mismo. Fue terrible. ¿Tú sabías algo de estos detalles sobre las últimas horas de Julián? Escribe en los comentarios lo que más te sorprendió de esta parte de la historia, porque la conversación que se genera ahí debajo es tan importante como el documental mismo. Y lo que vino después, cuando llegaron las autoridades y se tomaron las decisiones que ya no podían deshacerse, es donde empiezan las preguntas que nadie hizo en voz alta. Cuando llegaron las autoridades a la Casa de Jardines del Pedregal, la noche del 9 de abril, todo se movió muy rápido, demasiado rápido. El médico forense que revisó el cuerpo de Julián declaró públicamente que estaba totalmente limpio, sin sustancias, sin lesiones, sin violencia. La causa certificada fue infarto agudo al miocardio con fibrilación ventricular. La Fiscalía de la Ciudad de México determinó que no había ningún indicio de algo distinto a una muerte natural y el periodista Carlos Jiménez, el primero en reportar la noticia, confirmó que no habría autopsia porque el dictamen médico era claro y no dejaba margen para ordenarla. Caso cerrado, versión oficial lista, historia terminada. Pero hay algo en esa cronología que no puede ignorarse. El cuerpo de Julián Figueroa fue cremado esa misma noche. Antes de que amaneciera el 10 de abril, antes de que alguien pudiera pedir un segundo análisis, antes de que la viuda pudiera solicitar una opinión médica independiente, antes de que cualquier examen toxicológico adicional fuera posible. Con la cremación, no solo desapareció el cuerpo de Julián, desapareció también toda posibilidad de verificación. Ya no hay tejidos, ya no hay muestras, ya no hay nada que analizar. Lo que no se preguntó esa noche no se podrá preguntar jamás. Y las preguntas que no se hicieron son estas. Las alucinaciones de la noche anterior, las serpientes, la disociación, ¿fueron reportadas a las autoridades como contexto relevante? El implante que había sido colocado dentro del cuerpo de Julián meses antes, ¿fue mencionado en algún reporte oficial? Un hombre de 27 años, activo, trabajando en una telenovela semanas antes, muere de infarto fulminante, y nadie consideró necesario profundizar más allá del dictamen inicial. Eso no es una acusación, eso es un hecho. Y ese hecho es incómodo porque con el cuerpo cremado, ya nadie puede demostrar nada en ningún sentido. Suscríbete al canal y activa la campanita ahora mismo, porque lo que viene a continuación es donde esta historia da el giro que los medios nunca dieron. Y para entender cómo Julián llegó a ese punto, hay que ir al origen de la herida que lo acompañó toda la vida. Una herida que tiene nombre, que tiene voz, y que lleva el título de El Poeta del Pueblo. Joan Sebastián no era solo el padre de Julián Figueroa, era su referencia, su mundo, su dolor y su orgullo al mismo tiempo. Y entender esa relación es entender por qué Julián nunca pudo sanar del todo. Joan Sebastián, el poeta del pueblo,
Murió el 13 de julio de 2015 después de una larga batalla contra el cáncer de huesos que lo fue consumiendo durante meses. Tenía 64 años y dejaba detrás un legado de casi 1000 canciones, premios Grammy latinos y una figura que para millones de mexicanos era sinónimo de música de raíz. Pero para Julián Figueroa, que tenía 20 años cuando su padre murió, ese legado importaba mucho menos que una sola cosa: el abrazo que ya nunca iba a poder dar. Las últimas palabras que Joan Sebastián le dijo a su hijo quedaron registradas y Julián las repitió en entrevistas más de una vez. Espero que recuerdes que te amo, que celebro tu bello y desorganizado talento. Ha sido una bendición y un placer tenerte como hijo. Te amo. Pero la historia de esa pérdida empezó antes de la muerte. Cuando Joan Sebastián fue diagnosticado y comenzó su deterioro, Julián ya estaba cayendo. Él mismo lo confesó públicamente. Desde que su papá cayó enfermo de cáncer, la depresión lo alcanzó. Comenzó a beber para aliviar un dolor que no sabía cómo nombrar. Y en mayo de 2015, meses antes de que Joan muriera, Julián se internó voluntariamente en una clínica, no por presión de nadie, sino porque él mismo sabía que si no lo hacía, iba a terminar en un camino peligroso. Después de la muerte de Joan Sebastián, el peso no se fue, se volvió permanente. Y hay un detalle poco conocido que ilustra perfectamente la profundidad de ese vínculo. La canción Volaré, el primer single que Julián lanzó como artista, era un tema inédito que Joan Sebastián había grabado con la propia voz de su hijo antes de morir y que nunca pudo terminar de producir porque la enfermedad se lo llevó antes. Julián la lanzó como herencia y como despedida, y en cada presentación en vivo que hacía de esa canción, era imposible no ver en su cara todo lo que no podía decir con palabras. Y había algo más en Julián que muy poca gente vio con claridad. Compuso una canción en diciembre de 2022 dedicada a un amigo suyo que se suicidó a los 15 años, y dijo públicamente que quería estudiar psicología para ayudar a personas con problemas de salud mental. El hombre que veía serpientes en las paredes y no podía controlar su propio dolor era el mismo que decía que una palabra amable puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y esa frase hoy duele diferente. ¿Tú has perdido a alguien importante y sentiste que el tiempo no curó como todo el mundo te dijo que iba a curar? Escribe en los comentarios. Esa conversación puede llegar a alguien que hoy la necesita leer. Pero la pérdida del padre fue solo el principio, porque Julián también peleó durante años una batalla contra algo que él mismo nombró en entrevistas y que la familia intentó tratar de una manera que, según la mujer que vivía con él, terminó siendo fatal. Julián Figueroa fue siempre brutalmente honesto sobre sus problemas, y eso, en un mundo del espectáculo donde la imagen lo es todo, fue un acto de valentía que pocos reconocieron como tal. Desde los 16 años, admitió públicamente que tenía una relación problemática con el alcohol. Desde joven dijo en entrevistas que bebía para evadir el dolor que no sabía cómo procesar. Y aunque en distintos momentos de su vida intentó aclararse y dijo que no era un alcohólico en el sentido clínico de la palabra, la realidad que vivía dentro de su casa contaba otra historia. Imelda Garza Tuñón describió cómo eran las recaídas de Julián. En los momentos difíciles él se encerraba, apagaba el teléfono por 3 días, no quería hablar con nadie, no salía del cuarto, y aunque ella sabía que estaba ahí, que si tocaba la puerta, él contestaba, también sabía que no servía de nada insistir. Lo que tenía que hacer era dejar que él mismo encontrara el camino de regreso. Pero había algo que ella describió con una precisión que resulta devastadora. Dijo que Julián tenía una tristeza en el corazón que hacía que aunque estuviera en el mejor momento de su vida, aunque ya no tuviera ese problema, de repente caía. Algo se lo recordaba, algo pasaba en él, y volvía a necesitar caer en eso. No era debilidad, era una herida que ningún tratamiento había logrado cerrar del todo. La familia buscó ayuda. Maribel Guardia contactó a un psicólogo especializado en adicciones, Omar Villarreal, quien orientó a la familia y luego declaró a los medios que la muerte de Julián podría haberse evitado.
que era indispensable que lo trataran, que los signos estaban ahí, que el tiempo era un factor crítico, pero el tratamiento que finalmente eligieron a principios de 2023 fue uno que Imelda no conoció hasta mucho después. Y fue ese tratamiento, según ella, el que desencadenó todo lo que vino después. Hay decisiones que se toman con la intención de salvar a alguien y terminan siendo la última decisión que esa persona necesitaba. Lo que le hicieron a Julián Figueroa en una clínica en Torreón en los primeros meses de 2023 es exactamente ese tipo de decisión. Y el médico que lo atendió advirtió con claridad lo que iba a pasar si no se seguía el protocolo al pie de la letra. Esa advertencia fue ignorada. Julián volvió a casa, y lo que siguió fue una cadena de eventos que Imelda describe paso a paso, con una precisión que solo tiene quien lo vio suceder desde adentro. Casi 3 años después de la muerte de Julián Figueroa, en febrero de 2026, Imelda Garza Tuñón decidió hablar. Y lo que dijo no fue una insinuación ni una especulación. Fue una acusación directa, con nombre propio y con una cronología que ella conoce porque la vivió desde adentro. Imelda reveló que a principios de 2023, cuando Julián terminó de grabar una telenovela, Marco Chacón, el esposo de Maribel Guardia, lo llevó a una clínica en Torreón para que le colocaran un implante subcutáneo de naltrexona. Ella no estaba enterada. Nadie le avisó. Simplemente sucedió. Para quienes no conocen qué es la naltrexona, es un medicamento que se inserta bajo la piel, generalmente en el abdomen o en el glúteo, y que libera de forma gradual una sustancia que bloquea los receptores opioides en el cerebro, reduciendo el deseo de consumir alcohol y drogas. Es un tratamiento real, aprobado por la FDA, usado en clínicas de adicciones en todo el mundo. Pero tiene una condición crítica. Solo funciona como parte de un programa integral de tratamiento, con terapia psicológica, con supervisión médica constante y lo más importante. En los días inmediatamente posteriores a la colocación del implante, el paciente necesita permanecer internado bajo cuidado médico. El médico de la clínica en Torreón lo dijo con claridad. Julián tenía que quedarse ahí, tenía que estar internado. Esa era la indicación médica. Pero según Imelda fue Marco Chacón quien tomó la decisión de no dejarlo internado. Julián regresó a casa, sin terapia, sin supervisión, sin el protocolo que el procedimiento requería. Lo que vino después Imelda lo describió paso a paso. Julián siguió consumiendo sustancias, y con el implante en el cuerpo, esa combinación comenzó a destruirlo por dentro. Primero vinieron las convulsiones, después perdió movilidad del lado izquierdo del cuerpo, después se cayó y se lastimó un brazo. Y cuando llegó el momento de internarlo en una clínica de rehabilitación, el brazo lastimado fue usado como razón para no hacerlo. Maribel Guardia también habló. En una carta publicada por la revista People, respondió a las declaraciones de Imelda y dio su versión. Dijo que antes del implante, Julián ya había estado internado 1 mes en una clínica de rehabilitación, que el medicamento fue decisión del propio Julián, que cuando llegó el momento de quedarse internado en Torreón, él mismo se negó rotundamente, y que al ser un adulto de 27 años, nadie podía obligarlo. Además, fue categórica en un punto. La naltrexona no tiene nada que ver con ataques al corazón. Es de una ignorancia tremenda decir eso. Marco Chacón también respondió por escrito. Aseguró que lo que le colocaron a Julián no era naltrexona, sino un pellet diferente diseñado para tratar el alcoholismo, y que ese medicamento no tiene ninguna relación con infartos cardíacos. 2 versiones, una muerte, y ninguna posibilidad de verificación independiente porque el cuerpo ya no existe. Lo que sí existe es la frase con la que Imelda cerró su declaración, y que es imposible escuchar sin que algo se mueva por dentro. Me dejó sin marido y sin papá para mi hijo. Si lo hubieran metido a rehabilitación, yo ahorita tendría esposo y José Julián tendría un papá. ¿Tú con cuál versión te quedas? ¿Crees lo que dice Imelda? ¿Crees lo que dice Maribel? ¿O crees que hay partes de esta historia que todavía no han salido a la luz? Escribe en los comentarios con total sinceridad
porque no hay respuesta incorrecta en esta conversación. Y si este documental te está abriendo los ojos sobre algo que no sabías, compártelo ahora con alguien que también merece conocer esta historia. Ese gesto no cuesta nada y significa todo para nosotros. Pero las acusaciones de Imelda no se quedaron solo en el campo de las adicciones y el tratamiento, porque después de la muerte de Julián, lo que comenzó como un duelo se convirtió en una guerra. Y en el centro de esa guerra había un niño de 6 años y un testamento cuya autenticidad todavía está siendo debatida en los tribunales. Julián Figueroa murió el 9 de abril de 2023, y antes de que terminara ese mismo mes, la familia ya estaba dividida de una manera que hoy, 3 años después, todavía no ha sanado. El primer frente de batalla fue José Julián, el hijo de Julián, que tenía 6 años cuando perdió a su papá, Maribel Guardia y su nuera Imelda Garza Tuñón, que en un principio mantuvieron una relación relativamente cercana, comenzaron a fracturarse. A comienzos de 2025, Maribel denunció a Imelda por presunto abandono infantil, lo que llevó a que un juez ordenara la custodia temporal del niño a favor de la abuela paterna, por un periodo de 10 días. Ese momento fue la chispa que encendió todo lo que vino después. Fue después de esa disputa que Imelda comenzó a hablar públicamente sobre el implante, sobre Marco Chacón, sobre las convulsiones y la parálisis. La guerra judicial se convirtió también en guerra mediática, y en marzo de 2025, la custodia del pequeño regresó definitivamente a Imelda. El segundo frente fue el testamento. Cuando Julián murió, se pensó inicialmente que había fallecido sin dejar testamento, pero en agosto de 2023 apareció un documento fechado en marzo de 2018, firmado en Zihuatanejo, en el que Julián designaba a su hijo José Julián como heredero universal de todos sus bienes, incluyendo la parte que le correspondería de la herencia de Johann Sebastian, es decir, una porción de casi 1000 canciones y propiedades que llevan años en litigio. En ese testamento se establecía además la creación de un fideicomiso para garantizar los estudios universitarios del niño, y se determinaba que nadie podía disponer de esos bienes hasta que José Julián alcanzara la mayoría de edad. Imelda impugnó ese testamento. Su abogado Antonio Lozano fue contundente. Calificó la firma de ridícula y afirmó que no guarda ninguna relación con la firma que Julián utilizaba en documentos oficiales como su credencial de elector o su pasaporte. El proceso corre simultáneamente en los tribunales de Morelos y Guerrero. En marzo de 2026, Maribel Guardia todavía estaba acudiendo personalmente a la Fiscalía de Morelos para dar seguimiento al caso. La resolución final sigue pendiente. En juego, el futuro económico de un niño de 8 años, la herencia de uno de los cantautores más importantes de la música mexicana y la memoria de un hombre que ya no puede hablar por sí mismo. ¿Tú quién crees que Julián hubiera elegido para cuidar a su hijo si hubiera sabido lo que iba a pasar? Es una pregunta difícil, pero escribe lo que piensas en los comentarios. Este espacio es para eso. Y antes de cerrar este documental, hay una pregunta que quedó sin respuesta en todo este tiempo. La pregunta más sencilla y al mismo tiempo la más difícil de todas. ¿Quién era Julián Figueroa de verdad? Más allá del apellido, la tragedia y el escándalo. Julián Figueroa era el niño que veía a su papá cada 15 días y vivía para esos fines de semana. Era el adolescente que aprendió a tocar guitarra solo porque quería entender desde adentro lo que su padre sentía cuando componía. Era el joven que a los 20 años subió por primera vez a un escenario en el Webster Hall de Nueva York, temblando de nervios y de emoción al mismo tiempo. Era el hombre que interpretó a su propio padre en la bioserie Por siempre, Johann Sebastian, y dijo que fue la terapia más profunda que había hecho, porque ponerse en los zapatos de Johann lo obligó a entenderlo desde una perspectiva que ninguna conversación le había dado. Era el artista que lanzó Volaré como primer single, una canción que su padre había dejado incompleta, grabada con la propia voz de Julián de niño, y que se convirtió en el vínculo más íntimo y más doloroso que podía existir entre un padre y un hijo. Era también el hombre que quería estudiar psicología,
que en diciembre de 2022 publicó una canción en homenaje a su amigo Valente, que se quitó la vida a los 15 años, que miró a la cámara y dijo que todos deberíamos ser más empáticos con quienes están atravesando momentos difíciles, que en lugar de juzgar deberíamos acercarnos. Julián sabía eso porque lo vivía, porque él mismo necesitaba esa palabra amable y no siempre la encontró en el momento justo. Murió a los 27 años diciendo que solo quería abrazar a su papá. Y esa frase que escribió la noche antes de morir es la que mejor lo define. No el apellido, no la tragedia, no el escándalo que vino después, sino eso. Un hijo que amó a su padre con una intensidad que nunca supo cómo cargar y que intentó hasta el final encontrar la manera de vivir con ese peso. La pregunta que queda no es quién tiene la culpa. La pregunta que queda es la que Julián mismo dejó escrita en aquella canción que compuso para su amigo Valente. ¿Estamos siendo lo suficientemente empáticos con las personas que tenemos al lado? ¿O esperamos que sean ellas las que pidan ayuda en el momento exacto en que menos pueden hacerlo? Porque a veces la diferencia entre la vida y la muerte no es un médico, no es un implante, no es un tratamiento. A veces es simplemente alguien que llega a tiempo con las palabras correctas, y Julián Figueroa, que lo sabía mejor que nadie, se fue sin recibirlas. Hoy José Julián tiene 8 años y su papá es una canción, una foto y una historia que otros cuentan. Si pudieras escribirle algo a ese niño, algo que un día encuentre y lea, ¿qué le dirías? Escríbelo en los comentarios, porque esas palabras importan más de lo que parece. Y si este documental te dio algo que no tenías antes de empezarlo, suscríbete al canal, activa la campanita y compártelo ahora. No por nosotros, sino porque Julián Figueroa merece que su historia se cuente bien. Y tú acabas de ayudar a que eso suceda.